La situación problema en nuestra clase de fundamentación de la estructura y transformación de la materia consiste en lo siguiente. En el año 2014, el río San Juan, ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León, fue contaminado debido a un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, provocando daños en los ecosistemas del río, tanto en cultivos como en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Un grupo de trabajo conformado por residentes y profesionistas de las comunidades rurales cercanas le ha solicitado a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos a que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de lo ocurrido. Nosotras les compartiremos la investigación que hemos realizado acerca de los fundamentos teóricos que sustentan la comprensión del problema y nuestra propuesta de solución, así como una reflexión sobre el comportamiento de los responsables de la refinería y de las autoridades correspondientes. Comencemos. Hay aspectos primordiales que necesitamos conocer para comprender y lograr encontrar una solución a este problema. Se requiere analizar la composición física y química de las sustancias que están actuando en el problema, es decir, agua y petróleo, para así comprender lo que sucede al momento en el que se juntan. Comencemos por los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos conformados únicamente de átomos de carbono y de hidrógeno. Se clasifican en saturados, llamados también alcanos, los cuales presentan enlaces sencillos, hidrocarburos alquenos que tienen enlaces dobles y alquinos con enlaces triples. El petróleo está compuesto principalmente por hidrocarburos saturados, por lo tanto, los enlaces que unen al carbono y al hidrógeno son enlaces simples y de tipo covalente al ser los dos no metales. Algunos ejemplos de hidrocarburos saturados son metano, etano, propano, butano, pentano, hexano y octano. Debido a la estructura molecular de los hidrocarburos, podemos deducir que las moléculas del petróleo no son polares, ya que como el carbono es un elemento más electronegativo que el hidrógeno, esto hace que los vectores del hidrógeno en los hidrocarburos tiendan a dirigirse hacia el carbono, creando una suma de vectores igual a 0. Por lo tanto, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, en este caso el carbono, ya que es el que atrae el par de electrones con más fuerza. En cambio, las moléculas de agua son polares porque la suma de sus vectores no será 0. Continuemos hablando sobre las características de las moléculas de agua. El agua, conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, posee una fuerza intramolecular de puente de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son atraídos a un átomo pequeño muy electronegativo, que en este caso es el oxígeno. La molécula de agua presenta un enlace de tipo covalente polar, ya que es una transferencia parcial de electrones la que se está presentando, y cuenta con una estructura angular debido a que la presencia de los pares de electrones sobrantes harán que los hidrógenos quieran alejarse de estos, creando un ángulo entre ellos. Pero nuestra situación problema nos habla de un hidrocarburo en específico, el petróleo. ¿Cómo se presentan los hidrocarburos en el petróleo? Primero que nada, debemos saber que el petróleo es un tipo de hidrocarburo. Su composición elemental aproximada es de 84 a 87% de carbono, alrededor de 11 a 14% de hidrógeno, con más o menos de 0 a 2,5% de azufre y de 0 a 0,2% de nitrógeno. Estos últimos elementos, junto con oxígeno y algunos metales, son considerados como impurezas en el crudo del petróleo. En cuanto a su densidad, el petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por otros factores físicos y por la composición química del crudo. Se estima entre 0,75 y 0,95 kilogramos sobre litro. Su olor es un característico del petróleo y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable, debido al ácido sulfídrico y otros compuestos de azufre, aunque cabe mencionar que los petróleos crudos tienen olor aromático.
Su color varía de amarillo al rojo pardo y negro. La viscosidad se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura y se mide a través de un viscosímetro. Y por otro lado están las propiedades del agua, las cuales son más sencillas. Es incolora, inodora e insípida. Tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. Su punto de ebullición es a los 100 grados Celsius sobre el nivel del mar y su punto de congelación es a los 0 grados Celsius. Como habíamos mencionado anteriormente, los hidrocarburos son moléculas no polares, por lo tanto tienen una fuerza intermolecular de dispersión débil y momentánea. A diferencia de las moléculas del agua, las moléculas de los hidrocarburos presentan enlaces de tipo covalente y tienen una estructura molecular lineal, debido a que no hay pares de electrones sobrantes que provoquen algún tipo de reacción en los átomos de hidrógeno. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el petróleo se derrama en el agua? ¿Los hidrocarburos se disuelven en ella? Estas son precisamente las preguntas que nos llevan a poder encontrar una solución a la situación problema, y es posible responderlas cuando sabemos las propiedades de solubilidad que tienen nuestros componentes presentes. Primeramente, debemos saber que para que ciertas moléculas se puedan disolver con otras, estas deben tener el mismo tipo de polaridad, es decir, las moléculas polares podrán disolverse con las polares y las no polares con las no polares. Por ende, al saber que el agua tiene moléculas polares y los hidrocarburos son no polares, sabemos que también estas moléculas no pueden disolverse. Así que cuando el petróleo se derrama en el agua, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. 1. Es imposible que estos dos compuestos se disuelvan. Y 2. La densidad del petróleo es mayor que la del agua, como habíamos mencionado anteriormente. Es por ello que el petróleo permanece en la superficie, facilitando su extracción del agua. Después de lo investigado, concluimos que como las moléculas son muy distintas y no se pueden disolver, su separación no será tan complicada. Nuestra propuesta es utilizar una esponja de nanotubos de carbono. Se sabe que si agregamos un poco de boro al carbono durante la fabricación de nanotubos de cierta clase, estos se convertirán en bloques sólidos, esponjosos y reutilizables. Los nanotubos son alótropos del carbono, lo cual es una propiedad que tienen algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. Con una nanoestructura cilíndrica, actúan como canales en la membrana celular. Las esponjas de nanotubo de carbono son hidrofóbicas y oleofílicas por naturaleza. Son livianas, porosas, elásticas y reutilizables. Las esponjas absorben 150 veces su propio peso sin absorber el agua por sus propiedades hidrofóbicas. Los nanotubos no son polares por naturaleza. Cuando los ponemos en agua, la cual es polar, vemos una repulsión en las moléculas, llevándonos a la hidrofobicidad. Las fuerzas de atracción entre el petróleo no polar y los nanotubos no polares resultan en las propiedades oleofílicas. Estos factores, con la baja densidad de la propia esponja, dejan a las esponjas de nanotubo de carbono flotar en la superficie del agua absorbiendo todos los hidrocarburos presentes. Las esponjas están comprendidas de 99% aire y son el segundo material menos denso en el planeta. Esto contribuye a los altos niveles de absorción. El petróleo puede retenerse en los espacios de los poros. La densidad de las esponjas de nanotubos de carbono es el 1% de la densidad del agua. Esto le da la capacidad de flotar en ella. Además, las esponjas pueden recogerse fácilmente del mar con imanes, puesto que se les puede adaptar partículas de hierro. Para concluir, hemos reflexionado sobre el reto y sus circunstancias. Creemos que el derrame de hidrocarburos en el municipio de Cadereyta fue una gran irresponsabilidad por parte de esta sucursal de Pemex. Siendo una de las empresas más grandes del país, creemos que el funcionamiento correcto de los ductos que transportan hidrocarburos debería estar sumamente bien cuidado y que debería cumplir con todas las normas correspondientes para evitar este tipo de accidentes. Se debe de tener en cuenta que los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a la calidad del agua de manera importante, pues al momento en el que el agua está en contacto directo con este compuesto químico, produce un cambio en sus características organolépticas, es decir, sus propiedades de ser incolora, inodora e insípida, y al dejar de ser pura, pierde su virtud de ser utilizada o consumida. Esto afecta gravemente a los componentes que la rodean. Como lo es en el caso del río de Cadereyta, el derrame afectó a la flora y fauna próxima al río,
pues teniendo este contaminante presente en el agua, se reduce la reoxigenación a través de la interfase aire-agua, se daña la integridad de los elementos naturales como el suelo, al igual que provoca la desviación de rayos luminosos de la radiación solar. Y por si fuera poco, la comunidad que habita cerca del río es afectada también, pues se ha obstruido por completo el consumo y el uso del agua que los habitantes usualmente obtienen del río. De igual manera, nos parece incorrecto el hecho de que las autoridades responsables de este tipo de sucesos no hayan actuado tan pronto como sucedieron los hechos, y se haya tenido que hacer el reclutamiento de un grupo de trabajo externo al gobierno para hacer algo por esta situación. Fue un grupo conformado por residentes y profesionistas de las comunidades rurales de esta región los que estuvieron verdaderamente interesados en la solución de este problema, y fueron ellos quienes solicitaron la ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos para realizar la adecuada verificación e inspección de las operaciones de la refinería. Este grupo de trabajo pide que se realicen estudios sobre la calidad del agua en todos los acuíferos subterráneos de este municipio, pues se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. La atención al problema debió haber sido dada por las autoridades correspondientes de manera inmediata, así como brindarle seguimiento a la verificación de todas las operaciones realizadas por la refinería de Pemex, pues no solo es una obstrucción de un elemento natural y vital para la flora y fauna presentes, sino también para las personas que habitan en Cadereyta, especialmente aquellas que viven cerca del río. Esto significa que este derrame fue una total violación al derecho que tenemos los mexicanos de contar con agua limpia para todas las personas que utilizan el agua del río de Cadereyta para su consumo, tomando en cuenta que existe la posibilidad de que algún sector de la población de esta región desconozca sobre la contaminación del agua por el petróleo y los cambios que ésta tiene, y es posible que algunas personas hagan uso del agua contaminada sin su consentimiento.